Hola, bienvenidos a un episodio de Corazón Artista y el día de hoy tenemos a una súper invitada. Ella es Diana Caballero y hoy nos viene a compartir un poquito su experiencia de, pues, el ser mamá de Emma, que es su hija, que tiene una condición de autismo. Entonces, Dianis, cuéntanos, preséntate, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Hola, Vale, pues de inicio muchas gracias por este espacio, gracias por invitarme. Yo aquí súper contenta de platicar contigo y de compartir con toda tu audiencia esta parte, ¿no? Pues yo soy Diana Caballero, soy coach profesional y también estoy en el tema de mentoría en ventas, ¿no? Entonces, eso ahorita es lo que estoy haciendo. ¿Y qué más me dijiste? Nada más, ¿verdad? Sí, y bueno, cuéntanos un poquito, Dianita, tú cómo te diste cuenta que pues Emma tenía una condición diferente a los otros niños. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, de hecho yo nunca me di cuenta. Ujú, Yo pensé que, bueno, nunca en ese momento, o sea, no me di cuenta en ese momento. Ella ujú, tenía 3 años y la metía a algo que se llamaba pre-kinder, ¿no? En una ujú, escuelita de particular, en la que dije, ujú, bueno, pues que empiece ya a socializar con los niños, porque lo que sí nos dimos cuenta es que daba muchas vueltas, ¿no? O ujú, sea, daba vueltas a la sala, al comedor, como que aleteaba. em, Cuando comía, iba y venía. em, y muchas veces yo le preguntaba algo y no me contestaba lo que yo le preguntaba. ujú, Antes de los 3 años, ¿vale? Era una niña que ya se sabía el abecedario en inglés y en español. Era muy, muy inteligente y de repente, bueno, o sea, simplemente como que todo eso, ¡pum!, desapareció. ¿Algún evento que yo haya dicho fue por esto? La verdad no sé. Entonces, te digo, la metí a esta escuelita como para que empezara a socializar y ujú, fue en la escuela que me dijeron, me preguntaron, oiga, oiga señora, su hija tiene algún diagnóstico de autismo o algo así. Y yo así de, pues no, la verdad es que nunca la he valorado ni le he puesto alguna prueba así, ¿no? Que me ujú, dijera, oye, esto de ti tiene esto, ¿no? Entonces, gracias a esa escuela, me canalizaron con una psicóloga que le hizo unas pruebas y me canalizó con un neurólogo, ¿no? Entonces, porque ella sí me decía que aparentemente sí era un autismo, ¿no? Entonces, ya con el neurólogo empezamos todo el tema de estudios, análisis. eh, Siempre se me olvida cómo se llama esa cámara, pero es como que les revisan cada capa del cerebro. sí, No es electroencefalograma, es otra cosa, pero es algo parecido, ¿no? Entonces, que les revisan como si hay alguna lesión en el cerebro, como por partes, ¿no? ujú, Entonces, en este punto, todavía no sabíamos exactamente qué tipo de autismo era, ujú, porque anteriormente, hoy creo que ya cambió todo esto, porque veo que hubo un cambio ahí en el tema de autismo, ujú, pero en ese entonces, hace cuenta que es como una línea, ¿no? O como una, no sé, pues sí, como un camino, ¿no? Del autismo, en el que ujú, se encuentra el TDAH, el Asperger, el ujú, otro síndrome que no me acuerdo ahorita del nombre, ujú, eh, el TGD, que es el de EMA, que se llama ujú, Trastorno Generalizado del Desarrollo, y ya ujú, después viene el autismo como tal, ¿no? Que ujú, en la misma rama, ¿vale? Tú vas a encontrar los mismos síntomas, pero en ujú, diferentes porcentajes, digamos. ujú, Por ejemplo, cualquiera que esté en la rama del autismo tiene una inteligencia suprema, ¿no? ujú, De alguna forma, ¿no? Pero ajá, ¿qué pasa? A lo mejor en las habilidades sociales, en las habilidades motoras de moverte a algún ejercicio, ujú, pueden estar súper bajos. Hay como imagínate una gráfica que sube y baja, y ahí ya tú te vas dando cuenta como en qué nivel, y lo pongo entre comillas, como de autismo estás, ¿no?
Entonces, eso fue lo que me explicaron en ese entonces. Me decían que en la tablita del autismo me estaba como antes de la mitad, ¿no? Como a 3, no, como a un cuarto de la línea, ¿no? Entonces, fue así, ¿vale? Fue así como me di cuenta. Fue gracias a esta escuela, gracias a la psicóloga que me mandaron y al neurólogo que nos mandó todo este tema de estudios que se hicieron, que te digo, no, es que no recuerdo ahorita cómo se llama ese nombre, pero es un estudio que te revisan cada capa del cerebro. También nos mandaron el estudio de los cromosomas y pues el estudio así psicométrico, ¿no? Para ver qué habilidades tenía ya en lectura, bueno, lectura no porque tenía 3 años, ¿no? Pero por lo menos en lenguaje, motriz y todo eso. Ok, entonces ya que, bueno, viviste todo este proceso, Dianis, y te dijeron la condición de Emma, ¿tú qué pensaste o cómo lo tomaste? ¿Cuál fue tu primera idea o qué es lo que te asustó o te preocupó o qué fue lo que pasó cuando tú ya te dieron el diagnóstico? Pues fue como una cubetada de agua fría, ¿no? Y con hielos en la cabeza, ¿no? La verdad es que siendo un tema que yo no conocía, que no sabía ni me pasaba por aquí, y que con toda la información, más bien la poca información que había, pues lo sentí como, ¿y ahora qué va a pasar, no? Recuerdo mucho y te comparto, ¿vale? Eran días en los que me encerraba en el baño a llorar porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Y cada salida o cada que salía después de ver al neurólogo y de ver su cara de preocupación o de no hay mucho que hacer, era regresar y sentir un dolor muy, muy grande, ¿vale? Porque no sabes qué va a pasar. O cuando yo en ese momento no sabía qué iba a pasar, qué esperar también. Y el típico, ¿por qué a ella, no? O por qué a mí, yo qué hice. Empezar a buscar como culpables, ¿no? Yo soy mamá soltera y pensando todavía, es que seguramente él tenía algo y yo no supe. Y así, ¿no? Buscar algún responsable, que al final del día, pues, hoy en día no hay una razón científica de por qué tienes o no tienes autismo, ¿no? Ok, Dianis. Y bueno, de ahí, o sea, ya cayó la cubeta de agua fría así con hielos. Eh, ¿cómo, cómo empezaste tú a educarte sobre el tema? ¿Cómo empezaste tú a asimilar y a trabajar? Porque pues, o sea, como ahorita antes de platicar mencionabas algo importante, ¿no? O sea, hay mucha información sobre el autismo, pero pues para las mamás, pues no hay mucha información o no hay muchas cosas eh, que puedan darles como la guía o las herramientas adecuadas para poder vivir el proceso, ¿no? Y también estar sanas en cuestión emocional, ¿no? También en su propio proceso personal. Entonces, cuéntanos un poquito, Diana, tú cómo lo viviste y cómo lo has estado aplicando contigo, con Emma. Cuéntanos. Pues mira, ahí sí, incluso este mismo grupo de especialistas que te digo, me mandaron a terapia psicológica, porque yo tenía 24 años, ¿no? Entonces, a esa edad, pues yo todavía estaba muy inmadura, ¿no? Entonces, lo veía como muy terrible, o sea, en cualquier momento, ¿vale? Yo creo que, no sé, me vieron tan mal que dijeron terapia, ¿no? Y estuve con mi psicóloga durante 2 años, más o menos, en la que estuvimos trabajando todo esto, ¿no? Precisamente esa madurez y ese saber manejar y aceptar más que nada la condición de mi hija, porque negándolo, no lo iba a superar nunca, ¿no? Entonces con mi psicóloga trabajé lo de la aceptación, leí muchos artículos en cuanto al tema de autismo, entendí muchas cosas, dije, wow, es que esto que me dice aquí en el artículo lo hace Emma, ya entendí por qué. La explicación del neurólogo también es esas explicaciones así casi con palitos y bolitas, me ayudaron mucho también a entender
qué era lo que estaba pasando en su cabecita, ¿no? Entonces, me ayudó mucho el investigar, el conocer bien este mundo azul, ¿no? Que como le llamamos, este mundo azul del autismo. Y la verdad es que una vez que lo entendí, me gustó mucho porque ya no era el monstruo horrible de 80 cabezas queriéndome comer, sino ya era un panorama claro, ¿no? O sea, era ver, ok, está teniendo esto, ¿cómo reacciono yo? ¿Qué le digo? ¿Cómo la contengo? ¿No? Por ejemplo, no sé si han visto ese tipo de videos que te muestran, ¿no? Cómo el niño empieza a hacer como un berrinche, que no es un berrinche, sino toda la cantidad de información que tienen o de estímulos que tienen que realmente llevan a un punto en que explotan. ¿Cómo lo contienes? ¿Cómo con un abrazo de sostenerlo, sostenerlo, sostenerlo hasta que se le va, ¿no? Entonces, toda esa información, todos esos videos, también vi muchos videos, me lograron ayudar a saber qué hacer con ella, ¿no? Porque yo también era de esas mamás que de repente se desesperaban, ¿no? Cuando yo la regañaba, ella se reía y yo me enojaba, ¿no? Pero entonces ella se reía porque le daba risa mi expresión de enojo, y el grito para ella era como entre ponerse nerviosa y por eso se reía. Y yo me enojaba, ¿no? Pero yo no entendía esa conexión ni esa, que era raro para ella, ¿no? Entonces, de esa forma lo viví, me fui educando, y, y también, ¿sabes qué me ayudó mucho? El saber que también había otras mamás como yo, ¿no? Que no era así como que la única pobrecita que le había pasado en el mundo, o sea, hay un mundo de personitas así, de mamás que estamos en esto, y de alguna forma encontrar ese tipo de apoyos me ayudó mucho. Ok, Dianis. Y ahorita, o también en el proceso, Dianis, que has tú caminado con Emma en esta parte, en este mundo azul, como dices, eh, han- ¿crees o tú has visto, eh, no sé, has llevado a Emma a actividades artísticas? ¿Crees que la terapia ocupacional es importante en la parte del autismo, de cómo manejar, de expresarse a veces, como dices, todos esos eh, estímulos y esas emociones, ¿no? Y poderlos plasmar? ¿Tú crees que llevaste, Emma, algún proceso así que viste? ¿Y qué opinas sobre eso? Cuéntame. Pues mira, primero le llamamos algo que se llamaba terapia motriz, que era básicamente, igual, hicieron un estudio de cuerpo para ver, como le dicen, morfológicamente, o sea, ver cómo, cómo estaba ella en su cuerpo y cómo, si de alguna forma, el hecho de que no estuviera estimulando su cerebro a su cuerpo, no sé si me estoy explicando bien, le habría como afectado en algo, ¿no? Entonces estuvimos en terapia motora, que era básicamente saber utilizar su cuerpo, ¿no? Para, ya sabes, como cachar cositas, caminar en una viga, estar en una pelotita, todo ese tipo de terapias, ¿no? La verdad es que Emma se divertía mucho, le gustaba mucho, era como que su relax, ¿no? Del día. La llevábamos 2 veces a la semana. Y haciendo paréntesis aquí, ¿vale? Este tipo de terapias no son nada baratas. Sí fue bueno, sé que en tema económico sí fue bastante lo que se le invirtió. Sirvió, ahora sí que agradecidísima, pero sí, yo me pongo a pensar, un niño que no tiene acceso a esas cantidades y que tenga estas condiciones, sí es un tema, ¿no? Entonces, y creo que sí sería importante como hacer ruido en esto, ¿vale? Porque son muy costosas, ¿no? Entonces, bueno, estaba el tema de la terapia motriz y también la terapia del lenguaje. Ajá. Porque, ¿qué pasaba con ella? Me acuerdo mucho de un día, ¿vale? Que estaba cenando con ella. Yo le hacía una quesadillita
de esas de tortilla de harina con, con queso, y se la partía en pedacitos, ¿no? Entonces yo le pregunté, y te digo, esa escena está bien grabada en mi cabeza. Yo le pregunté, oye Emma, ¿y cuál es tu animal favorito? Rosa. Ok. Emma, pero tu animal favorito, ¿cuál es el que te gusta? Rosa. Ok, ¿no? Entonces, no lograba mantener, o sea, un concepto como tal de que era un animal, un color, bla, bla, bla. O sea, toda la realidad como a lo mejor a nosotros se nos hace muy sencillo saber, era, o sea, no existían esas conexiones, ¿no? Me acuerdo mucho de las sumas, ¿no? O sea, enseñarle el concepto de sumar, a lo mejor tú dices 1 más 1, 2 y ya, ¿no? Pero enséñale qué es 1. ¿Por qué si juntas 1 y 1 van a ser 2? ¿En qué momento pasa eso, no? Entonces, en ese punto sí fue, en cuanto a la educación, del lenguaje, de conocerse igual a ella misma, porque también ella también tuvo 2 sombras que la acompañaban en el kinder, y en la primera ya no. Fue más que nada en el kinder, que también en el kinder o sea, la aceptaron, la cobijaron, le dieron como toda esta apertura de decir, va, que venga la sombra, no tengo ningún problema. Y de hecho por ahí tengo unos videitos que tenía que, o sea, Emma reaccionaba nada más cuando le hablaban. O sea, podría estar en la clase así en general, pero si no era tú conmigo, ni te hacía caso, ¿no? Entonces, fue terapia motriz, terapia de lenguaje, sus sombras. También un poquito las sombras trabajaron mucho la parte de la identidad, que Emma se viera como una persona, porque igual era verse al espejo y esto qué es, ¿no? Entonces, eso fue como lo que hicimos. Y ya luego más adelante, el tema del baile. Le metía no es cierto, dentro del kinder había, ya sabes, estas actividades después de las clases, y le estaba en ballet y jazz. Entonces, ella era feliz, o sea, la veías bailando, a lo mejor sus pasitos así medio cuadraditos, pero ella feliz, ¿no? Entonces, eso le ayudó mucho. Algo que después platicaba con uno de sus maestros de música, porque le encanta la música, tiene un oído, o sea, me decía, ¿ya escuchaste cómo suena? Ah, no, me decía, ¿qué es ese ruido? Y yo, ¿cuál? El que suena, voy a ponerte un ejemplo, el que suena pum, 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 y yo, ¿en dónde? Ese ruido, escuchan. Y yo, ya después de 1000 años, ¿cómo escuchaste eso? Entonces me decía, bueno, yo empecé a compartirle como mi música, si ves, soy fan de los Beatles, le puse a poner la música de los Beatles, y, y no es mentira, ¿vale? Empezó a desarrollar como una retención en cuanto a la música, y yo dije, wow, o sea, ¿qué onda con esto? ¿No? Platicando con su maestro de música, me desvié un poquito, platicando con su maestro de música, me decía, es que la música de los Beatles es categorizada en el mismo nivel de un Mozart, ¿no? Entonces yo dije, ok, porque también le gustaba Mozart, ¿no? Y se aprendía las musiquitas hasta de eso, ¿no? ¿No? Entonces, la música le ayudó muchísimo, ¿vale? Se aprendió muchas de las canciones de los Beatles en inglés. Y yo creo que esas fueron como lo que le fue ayudando, ¿no? Tanto, bueno, en cuanto al amor que yo le tengo, ¿vale? O sea, creo que también me influyó demasiado porque era, ven tema, vámonos para allá, vente, vamos allá. O sea, siempre queriéndole dar experiencias. Y me acuerdo mucho también de una vez que la llevé al Museo de Antropología. Emma tenía como 4 o 5 años. Y yo con la idea de estimularla, ¿no? De que viera cosas de historia, la fregada, ¿no? Entonces, al final del día darme cuenta que nada se le había metido en la cabeza, ¿no? Que si el calendario azteca, que si no sé qué, que si no, o sea, nada se le quedó, ¿no?
Pero el hecho de yo llevarla a cosas nuevas, creo que también influye, porque siempre hemos estado de arriba para abajo. Bueno, ya a partir de la pandemia ya hemos dejado eso, pero siempre hemos estado de arriba para abajo y yo creo que eso ha influido mucho en su desarrollo. Súper, Dianis. Y ya para ir finalizando, cuéntanos ahora sí, ¿qué consejo le darías a todas las mamás que pues tienen o están pasando por una situación similar que tú viviste hace tiempo y que ahorita pues ya eres toda una, ahora sí que una super mamá, apapachando a Emma, disfrutando? Cuéntame, cuéntanos. Mm, ¿Qué consejo les diría? Está cañón, pero yo les diría, no tengan miedo y confíen. Y denle el amor, todo el amor que se merece tu hijo, ¿no? O sea, con tu apoyo, con tu compañía, con tu abrazo, con eso se pueden lograr maravillas. Y vale, hoy en día te puedo decir, antes que Emma no me puede contestar qué color era su favorito, el neurólogo me decía, con trabajos va a terminar la primaria. Termina la primaria. Le va a costar mucho trabajo a la secundaria. A lo mejor vayan pensando en algún oficio. Está terminando la secundaria. Ahorita me están diciendo, si no logra la prepa, hay un programa en lo que pasamos a los chicos a crear su propio negocio, no sé qué. Yo, Ivale, te puedo decir, Emma va a terminar la prepa. Ya me dijeron 3 veces que no lo iba a hacer. ¿Cómo carajos no? ¿No? Ujú, Entonces, yo creo que se vuelve un reto y, y se vuelve un proyecto, ¿no? Yo creo que mi mejor proyecto que he mantenido ha sido el proyecto de mi hija, porque yo como mujer o como profesional, digamos, me he quitado mucho la parte profesional, ¿no? Pero ha sido por ella, porque mi mejor proyecto está en ella. Y yo no voy a dejar el, mi proyecto más importante, a lo mejor por una empresa, que ujú. al rato me va a votar y no voy a hacer nada, no, o sea, voy a terminar igual que como llegué, ¿no? Entonces, nunca poner delante de tus hijos nada más importante porque ellos son lo más importante, ¿no? Entonces, confianza, apoyos, o sea, yo sueño también con un mundo de aceptación, porque el tema de las escuelas, del bullying, de las maestras o sea, la verdad es que hay maestras que no están capacitadas para un niño como él, como con este tipo de situaciones, ¿no? Ujú, Te comparto rapidísimo, ¿vale? Ya nada más para terminar. Emma estuvo en 4 primarias, ujú, 4 primarias, en las cuales no daban el ancho las maestras. Y ujú, las entiendo y digo, pues es que no tienen el conocimiento, no saben qué hacer. Me acuerdo mucho que en una escuela, y a mí me ujú. da risa, pero en el momento dije, ¿qué es esto, no? Me hablaban para decirme, señora, su hija no se puede calmar, ¿qué hacemos? Y yo así de, pues es que tú eres la profesional, ¿no? Ajá, La maestra. Ya me la pasaban y yo decía, Emma, o sea, yo creo que a lo mejor dentro de ella pues sentía como ese apoyo, ¿no? ujú, Decía, Emma, ¿qué pasó? Me estoy riendo de no sé qué, de alguna imaginación que tenía en ese momento en su cabeza. ajá. Y yo le decía, y en este momento es importante que estés pensando en eso. No, ¿dónde estás? Porque siempre es regresarlos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque se van, ¿no? ¿Dónde estás? En la escuela. ¿Y qué haces en la escuela? Aprendiendo. Ok, entonces ve ahí y aprende. Risa, adiós. Y era o sea, porque le Ujú, decían, ¿por qué te ríes? ¿Y por qué te ríes? Y las veía enojadas, pues se reía más por nervios, ¿no? ujú. Entonces, uno, cerrando la parte de consejos, Sí. paciencia también, mucha, mucha paciencia, confianza, rodearte de personas que sepan, ¿no? A lo mejor es complicado porque a lo mejor no, a lo mejor hoy ya hay más información. Cuando yo me enteré fue hace 13 años, ni siquiera existía Facebook, entonces, o estaba empezando.
Hoy hay muchos grupitos, hay mucha información. Infórmate, acércate con personas que sí sepan, porque también me tocó alguna ocasión alguna psicóloga que me veía más de signo de pesos que realmente lo que estaba pasando, ¿no? Eso y confianza. Y confía más allá de en ti o en Dios o en lo que tú creas, confía en él o en ella, en tu hijo o tu hija. Confía en ellos y que se vuelva un reto y no lo sueltes. Wow, Dianis. Y bueno, pues aquí también te agradezco mucho por compartirnos, por ahora sí que compartirnos toda tu experiencia con este proceso que has llevado con Emma. Como dices, es tu mejor proyecto y es el que estás apapachando y ves de por vida, ¿no? Cuéntanos un poquito, bueno, más, este, ahora sí que este espacio es para tener más información de personas que han, ahora sí que han vivido esa experiencia y que tienen el conocimiento y también poder apoyar, ¿no? En situaciones y pues poder hacer donaciones a instituciones para que apoyen a ese tipo de causas, ¿no? Como mencionabas, pues los tratamientos son costosos, entonces pues también eso es el espacio. Y también, Dianita, igual si tú o si la gente quiere buscarte o contactarte para hacerte más preguntas sobre esto, sobre cómo tú lo vives o sobre estos temas, pues, ¿dónde te buscamos? ¿Dónde te escribimos? Pues mira, apenas estoy lanzando una página de Facebook, ya Ujú, de mía. ujú, Me pueden buscar como Diana M, Caballero B, M de mamá, Caballero B, B de bueno. ¿Verdad? ujú. Ahí estoy y listo. Ok, súper. Entonces, te agradezco mucho, Dianita, por compartirnos y nos vemos en la siguiente. Gracias, Gracias. Vale. Bye.